¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Les agradecemos que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para hacer un análisis razonable que nos permita tener mayor claridad sobre los asuntos que nos afectan. Y me llama mucho la atención en estos días cómo hay información que nos dice con toda claridad cómo el futuro viene caminando a pasos acelerados. Y va a haber un momento en que los mexicanos tendremos que ponernos a trabajar para ese enorme cambio que se está dando y en el cual tendremos que involucrarnos. Afortunadamente tenemos algunas fortalezas, afortunadamente podemos enfrentar estos desafíos del futuro, pero es muy importante que sepamos por dónde viene el asunto. Y en el futuro de la transición energética, México tendrá que establecer convenios y alianzas con otros países de América Latina, como Brasil, Chile, Argentina y Perú, que concentran algunas de las mayores reservas de minerales críticos, que son insumos esenciales para desarrollar tecnologías que mitiguen los efectos del cambio climático y para promover un desarrollo sostenible. Todo esto se advierte en el informe 2025 sobre inversión extranjera directa elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas de CEPAL. Este informe es muy importante porque es un informe muy serio, es un informe muy bien documentado, es un informe muy técnico que nos dice, como lo comentábamos ayer con todos ustedes, que una de las fortalezas de México en el cierre del 2024 fue que México se caracterizó por ser el segundo país de toda América Latina que recibió más inversión extranjera directa. México recibió en el 2024 un poco más de 45,000 millones de dólares de inversión extranjera directa y solamente fue superado por Brasil, que recibió en el mismo periodo tantito arriba de 71,000 millones de dólares. Pero hay otros aspectos de la inversión extranjera directa que van enfocados a cambios muy profundos que se van a dar en la economía. Y en este cambio profundo serán muy importantes lo que se conoce como minerales críticos. Uno de esos minerales críticos es, por ejemplo, el litio, uno de los minerales más apreciados en la actualidad, y México posee reservas de litio que ascienden a 1.7 millones de toneladas. 1.7 millones de toneladas es la reserva que tiene México de litio, lo que le ubica como el 9º país del mundo, con el 1.9% de todas las reservas mundiales de litio, y el tercer país en ese renglón en América Latina, solamente superado por Chile y Argentina. Más adelante vamos a ver cuál es la relevancia de tener reservas de estos minerales críticos, cuáles son estos minerales críticos y cuál es la función que van a cumplir en este proceso que va a ser muy ágil para el desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno, la humanidad enfrenta una crisis ambiental sin precedentes que provoca fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todo el mundo y causa pérdidas y daños significativos tanto a la naturaleza como a las personas. En este escenario, la transición energética, que incluye la electrificación de distintos procesos productivos y de consumo, como la electromovilidad, constituye un imperativo urgente para mitigar los efectos adversos del cambio climático y promover un desarrollo sostenible. Esto es parte de las conclusiones que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe en 2025. Estos temas
poco los vemos desglosados en los medios, pero son temas que son importantísimos para el futuro que nos depara no solamente a México, sino a muchos de los países de América Latina, el asunto de los cambios tecnológicos acelerados que se van a ir presentando prácticamente mes con mes. La CEPAL, una comisión de la Organización de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo económico y social de la región, explica que las tecnologías que emplean energías limpias, como los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías eléctricas, son más intensivas en el uso de minerales que las tecnologías fósiles convencionales. Estos minerales, denominados minerales críticos para la transición energética, incluyen, entre otros, por ejemplo, el litio, el cobre, el grafito, el cobalto, el níquel y las tierras raras. Y usted dirá, ¿y qué son eso? ¿Qué es eso de las tierras raras? Bueno, más adelante vamos a tener una descripción muy básica, pero muy concreta de lo que significan esas tierras raras por las que en este momento incluso el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de China traen un forcejeo porque en el ámbito mundial China tiene una enorme capacidad de control sobre estas tierras raras y lo que se procesa con ellas para ciertas tecnologías de punta. Vamos a la diapositiva número 4 para que vean ustedes cuál es el panorama de América Latina con respecto a las reservas mundiales de 7 minerales considerados críticos para el desarrollo tecnológico. Vea usted, por ejemplo, en el caso del cobalto, las reservas de toda América Latina con respecto a las reservas mundiales representan apenas el 4.7%. Si usted ve con atención, en las barritas que tiene en pantalla, hay una parte que está en azul, en la parte básica de las barras, y esa base azul corresponde a las reservas de América Latina y el Caribe con respecto a los 7 minerales críticos más importantes. En el caso del cobalto, las reservas de la región representan el 4.7%. En el caso del níquel representan el 12.2% y en ese caso del níquel, por ejemplo, Asia, sin China, representa el mayor volumen de reservas mundiales, como en el caso de África, en la primera columna que vemos a la izquierda. En el caso de África, las mayores reservas de cobalto están en el continente africano. En el caso de la bauxita y alumina, estos minerales bauxita y alumina, con el que no estamos muy familiarizados la mayoría, son materiales que son esenciales para la fabricación de aluminio, del aluminio. Y usted verá que en el caso de América Latina, la reserva del subcontinente es del 16.1% de la reserva mundial y que África tiene un segmento importante de esa reserva mundial. En el caso de las tierras raras, vea usted el pedazote de columna que tiene China. Ahí ve usted en ese verde bajito representa a China, que es el país del mundo que tiene más reservas de tierras raras. América Latina tiene el 23.1%, es bastante importante, 23.1%, porque si observa usted, por ejemplo, lo que corresponde a América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos, en este caso, Canadá y Estados Unidos solamente representan una barrita pequeñita que usted ve en la parte superior de esta columna que dice tierras raras. En el grafito también, América Latina es significativo con el 27.6% de las reservas mundiales, pero también vemos ahí que aparece en ese verde clarito, aparece China como uno de los países con más reservas de grafito. En el caso de cobre, definitivamente América Latina es muy importante. América Latina representa el 35.1% de las reservas de cobre de todo el mundo. Y la mayor parte de esas reservas están en Chile, como usted lo sabe. Y en el caso del litio, también por ahí México aparece con una pequeña proporción, pero también América Latina tiene la mayor reserva de litio del planeta con el 45.6%. Como usted puede ver,
Hay algunos materiales de estos minerales críticos en los que América Latina se va a defender muy bien en el desarrollo de nuevas tecnologías en cuanto tenga las inversiones adecuadas y suficientes para impulsar este desarrollo. No existe una definición única ni una lista universal de minerales críticos. En distintos países, en particular en los países desarrollados, el carácter crítico de los minerales se define según la importancia que tienen para sus sistemas industriales, las nuevas tecnologías, la defensa nacional o sus procesos de transición energética y según los riesgos de suministro. Varios organismos han definido los minerales críticos para la transición energética por su importancia como insumos para la fabricación de tecnologías para las energías renovables y la electromovilidad. En particular, vea usted qué importante, para la fabricación de turbinas eólicas, de paneles solares, de vehículos y baterías recargables. Por eso, estos minerales críticos van a ser importantísimos para el desarrollo tecnológico. En América Latina y el Caribe, varios países con recursos mineros han preferido denominarlos minerales estratégicos para su desarrollo productivo y social, además de ser críticos para la transición energética y la geopolítica regional y global. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe define los minerales críticos o estratégicos como aquellos que son fundamentales para la transición energética y contribuyen al desarrollo productivo, inclusivo y sostenible de los países de la región con alto potencial geológico. En función de esta definición, los principales minerales críticos con los que cuenta América Latina y el Caribe son aluminio, cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y tierras raras. En mayor o menor proporción tiene prácticamente de todos estos minerales, pero en algunos incluso domina las reservas mundiales América Latina y el Caribe. Y vamos a ver paso por paso los minerales críticos para la transición energética, donde se concentran en el caso de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Chile cuenta, escuche usted, Chile cuenta con el 31.3% de las reservas mundiales de litio, Argentina con el 13.3% y Brasil con el 1.3%. Ya les decíamos desde el principio que México tiene el 1.9% de las reservas mundiales de litio. Bueno, la Universidad de Chile explica que el litio se utiliza como un elemento energético en almacenamiento de energía, en la fabricación de baterías y tecnologías termosolares, también en la eficiencia energética y en la producción de reactores para generar energía. Eso es básicamente para lo que se necesita y si usted observa, estamos hablando de nuevas tecnologías para el futuro del planeta, todas ellas en el ámbito energético. Con respecto al cobre, Chile posee el 19.4% de las reservas mundiales. Perú tiene el 10.2% de las reservas mundiales de cobre y México no está desprotegido. México tiene, escuche usted, el 5.4% de las reservas mundiales de cobre, es decir, no nos va del todo mal en ese asunto. Brasil posee, por otra parte, el 26% de las reservas mundiales de grafito y México tiene el 1.1% de las reservas mundiales de grafito. ¿Para qué sirve este mineral? Bueno, pues el grafito es un componente esencial en las baterías de iones de litio. Su muy elevada conectividad lo convierte en un material clave para electrodos en motores eléctricos, el futuro de los vehículos. En el caso de las tierras raras, esto es muy interesante porque suena muy raro esto de las tierras raras. En el caso de las tierras raras, Brasil se posiciona como el segundo país del mundo con mayores depósitos de tierras raras, con el 23% de la reserva mundial, solo superado por China. Las tierras raras son elementos químicos esenciales para nuevas tecnologías
y aplicaciones modernas en electrónica, semiconductores, energías renovables, vehículos eléctricos y armamento de última generación. México, de acuerdo con lo que dice la CEPAL, podría llegar a desarrollar podría lograr desarrollar el procesamiento de estas llamadas tierras raras, pero necesita tiempo, necesita inversiones y necesita tecnología. Con respecto a la bauxita y a la alúmina, que forman parte del grupo del aluminio, Brasil y Jamaica constituyen el cuarto y quinto países con mayores reservas mundiales, con el 9 y el 7% respectivamente. Y finalmente, Brasil ocupa el tercer lugar en la lista de países con mayores reservas de níquel del mundo, con una participación del 12.2%, mientras que Cuba se posiciona en el cuarto lugar en reservas mundiales de cobalto, con el 4.7%. Por eso les decía en un principio que México tendrá que profundizar su relación comercial y de colaboración con los países de América Latina, porque muchos de los minerales críticos que se van a requerir para el desarrollo en el futuro están en los países de América Latina también. Y vemos en la diapositiva número 10 las regiones y países que en este momento están produciendo esos 7 minerales críticos, los que los están explotando preferentemente en este momento. Vea usted, por ejemplo, en el caso de tierras raras, China tiene prácticamente toda la columna de actual producción de tierras raras en el mundo. Si descontamos el 10% de la parte inferior y el 20% de la parte superior, estamos hablando de que China procesa el 70% de las tierras raras que se utilizan en todo el mundo. Luego vemos el caso del cobalto y vemos que ahí el continente africano tiene mano porque acapara la mayor producción mundial de cobalto. En el caso del níquel, Asia, sin China, también tiene mucha fortaleza en la producción mundial de níquel. Y cuando llegamos al grafito, vemos nuevamente que en este renglón de la producción de ese mineral, China aparece como el principal productor en el mundo. Lo mismo sucede con los minerales bauxita y alúmina, donde también China domina, pero vemos ahí que, por ejemplo, Asia aparece con un segmento importante y Oceanía con otro segmento importante. América Latina, como les decía desde un principio, representa esos pedacitos que están en azul y en la base de las columnas. Pero ya cuando llegamos al litio y al cobre, que son 2 minerales importantísimos para el desarrollo tecnológico, vemos que la reserva de América Latina es del 32.7%, pero también observamos que en Oceanía la producción de litio en este momento representa, digamos, el segmento más importante de producción, en tanto que en América Latina la producción de litio representa el 32.7% de la producción mundial. Y en cobre definitivamente América Latina es el que más produce, con un porcentaje del 38% de la producción mundial de cobre en este momento. Todo esto es muy importante para que veamos dónde América Latina tendrá que esforzarse más y dónde América Latina tendrá que hacer valer el potencial de sus reservas y de su producción de estos minerales que son críticos y fundamentales para el desarrollo tecnológico. Esto que vemos en la pantalla, lo de la producción mundial de estos 7 minerales, no significa, como ya vimos en la gráfica anterior, que América Latina no tenga estos minerales. Lo que pasa es que no tiene ni la inversión ni la tecnología para procesarlos, para agregarles valor y para poder comercializar con ellos. Todavía no. Estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que nuestra región, es la principal productora de cobre de mina de todo el mundo, con una participación del 38% del mercado mundial. Chile es el primer productor mundial de este mineral, solito, Chile con el 23.7% y Perú es el segundo con el 10.2% de la producción mundial de cobre.
¿Qué significa esto? Bueno, que esa potencialidad que tienen Chile y Perú tendrán que capitalizarle de alguna manera a sus gobiernos para impulsar su desarrollo. Vemos enseguida en la diapositiva número 12 cuál es el porcentaje de producción de cobre de América Latina con respecto a la producción mundial. Y ahí vemos, por ejemplo, que el bloque más importante de producción de cobre corresponde a Chile. México aparece con una franquita intermedia, que es más o menos como del 5%, y en la parte superior vemos la producción de Perú, que si a ojo de buen cubero estaríamos hablando de 5, 10, como casi del 15% de la producción del mundo. Y el resto es la producción chilena, que es superior, un poco superior al 25%. Estamos hablando de la producción mundial de cobre. Ahí figura México con una franquita. En el caso del litio, la producción mundial se multiplicó por 39 veces entre 1994 y 2024, hasta alcanzar aproximadamente una producción de 235,000 toneladas en 2024. Chile se destaca como, bueno, América Latina y el Caribe es la región ubicada como la segunda productora mundial de litio, con una participación del 33%. Toda nuestra región de América Latina y el Caribe produce el 33% del litio mundial, pero Chile solito produce el 28.8% de esa producción, mientras que Argentina es el cuarto productor mundial con 7.6%, y Brasil el quinto productor mundial con 4.2%. Y vemos la diapositiva 14, aquí vemos en las columnas la producción de América Latina con respecto a la producción mundial de litio en este momento. Vemos que América Latina representa el 32.7% de la producción mundial de litio. El bloque principal de producción lo representa Chile, después Argentina y en tercer lugar Brasil. Aquí no aparece México de manera significativa porque todavía no empezamos a explotar ese mineral de la manera como lo están haciendo nuestros hermanos de Sudamérica. En cuanto a estos minerales que se llaman bauxita y alúmina, minerales esenciales para la fabricación de aluminio, América Latina y el Caribe contribuye con el 11.2% de la producción mundial. En la diapositiva número 16 vemos cuáles son los principales países de América Latina que producen bauxita y alúmina. Y vemos en este caso que en el 2024 en particular, el principal productor de estos dos minerales esenciales para el aluminio son Brasil y Jamaica. Brasil y Jamaica son los principales productores y en el 2024 aportaron el 8.7% de la producción mundial. En tanto que con la producción mundial de grafito, níquel, cobalto y tierras raras, la participación de América Latina todavía es menor, pero las reservas de las que disponen los países de la región son de un potencial muy significativo. Y aquí vemos en la diapositiva número 18, vemos la producción de grafito que aporta América Latina a la producción mundial. 4.2% principalmente se produce en Brasil y allá arribita una franjita pequeñita que representa la producción de México. Luego en la diapositiva 19 vemos los principales productores de níquel en América Latina y ahí sí definitivamente Brasil es el líder absoluto en América Latina con el 2.1% de la producción mundial de níquel. Después, en la diapositiva número 20, vemos cuáles son los principales países de América Latina en la producción de cobalto. Y aquí también, mire, aquí eso es una sorpresa, porque en lo que corresponde al 2024 y del 2020 y 2024, el principal productor de cobalto en América Latina fue Cuba, en el 2020 con el 2.7% de la producción mundial y en el 2024 con el 1.2% de la producción mundial. Y como usted ve, ningún otro país de América Latina produce cobalto. Brasil por allí en el 2005 y 2010 tenía una pequeña parte de la producción, pero definitivamente en el 15, el 20 y el 24, Cuba fue el que dominó
es la producción de cobalto en América Latina. Y las tierras raras, este también es un dato muy importante. El único país que muestra una participación significativa en la producción de tierras raras, en el procesamiento, es Brasil, en América Latina, que ha disminuido su participación en la producción mundial porque en el 2020 tenía el 0.25 y en 2024 tiene el 0.01. Pero aclaremos una cosa, el hecho de que los países de América Latina no estén procesando su enorme potencial de reservas de litio es porque no tienen inversiones y no tienen la tecnología para hacerlo. Lo mismo pasa en el caso de las tierras raras que existen en los países de América Latina. No tienen tecnología ni tienen recursos, inversiones para procesar las llamadas tierras raras, lo que les daría un enorme potencial y una posición importante de negociación en el momento en que puedan procesar esos minerales. El aumento de la producción y exportación de minerales críticos de América Latina y el Caribe no trajo aparejada una mayor diversificación de la canasta exportadora. Esto dice la CEPAL, pues las materias primas siguen representando una parte fundamental de la estructura de las exportaciones. Por ejemplo, entre 2019 y 2023, el 62% de las exportaciones de minerales críticos de la región correspondieron a productos sin procesamiento. Es decir, el problema que seguimos teniendo en América Latina es que tenemos recursos, pero no los procesamos, no les agregamos valor porque nos faltan inversiones y nos falta tecnología para hacerlo. En contraste, América del Norte, Europa y China sí presentan exportaciones de minerales críticos con mayores niveles agregados. Y lo vemos, mire, en la diapositiva número 24. Aquí vemos con toda claridad la diferencia entre la forma como son explotados los minerales críticos en los diferentes continentes. Por ejemplo, en América del Norte, la explotación de los minerales críticos llevan un valor agregado en el 82%. Y solamente el 18% se exporta en condición, digamos, primaria, sin ningún proceso mínimo. Y en el caso de Sudamérica también vemos con tristeza que el 62% de los minerales críticos que exporta Sudamérica se exportan sin ningún valor agregado y solamente el 38% tuvieron algún proceso para agregarles valor. En Rusia, por ejemplo, el 84% tienen algún valor agregado, en China el 88% y en Asia el 77%. En Europa el 93% de los minerales críticos se exportan ya con un valor agregado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, de acuerdo con lo que dice la CEPAL, América Latina, que tiene un enorme potencial en minerales críticos, necesita dos cosas: inversión y tecnología. Y en la diapositiva 25 vemos la participación en la inversión extranjera directa en minería en los países de América Latina. Las inversiones en minería en el periodo 2005-2023. Vea usted que la mayor parte de las inversiones en minería se las llevó Chile, porque Chile tiene cobre y tiene litio. Entonces, en Chile, el 52% de la inversión del 2019 al 2023 se fue a Chile, a la minería chilena. No nos ha ido del todo mal en México, porque en el mismo periodo las inversiones en la minería en México representaron el 20%, en el caso de Colombia el 13% y el 8% en Brasil. En razón de las inversiones al país que mejor le ha ido entre el 2019 y el 2023 es Chile, pero a México no le ha ido mal con el 20%, pero se requiere más, sobre todo ahora que se presume que podemos explotar el litio. México necesita inversiones y necesita tecnología. Y entre 2005 y 2024 se registraron 1,152 anuncios de proyectos de inversión en los sectores de minerales y metales de América Latina y el Caribe, con un monto de $230,065 millones. Es decir, va a llegar inversión, va a seguir llegando inversión en América Latina. El asunto es
¿quién se queda con los beneficios? Si esas inversiones en la minería en América Latina van a ayudar al desarrollo de los países o simplemente se llevará el mayor beneficio las empresas que principalmente vienen de Estados Unidos, de Canadá y algunos países europeos. Pero como usted ve, no está desprotegida América Latina con respecto a estos minerales críticos que serán básicos para el desarrollo tecnológico del futuro. Solo nos faltan dos cosas fundamentales: tecnología e inversiones. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches por su atención. Descansen ustedes.